Primero tu familia presenta Alimenta tu matrimonio, un programa con consejos para los esposos y familias de hoy, con el pastor Luis Rivas, terapeuta y consejero matrimonial. Vive feliz, vive con esperanza, vive con amor. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página en YouTube, Primero tu familia, Pastor Luis Rivas? Como siempre, un gozo poder estar con ustedes. Hoy continuaremos nuestra serie de los 10 mandamientos en el matrimonio. Hoy estaremos hablando del mandamiento número 3, que dice: no cambies los roles que Dios le dio al hombre y a la mujer en el matrimonio. Mis queridos amigos, no cabe duda que Dios desde el mismo principio de la creación definió los roles tanto del hombre como de la mujer en el matrimonio. Dios, al momento de crear al hombre y al momento de crear a la mujer, definió cuáles iban a ser los roles de Adán y de Eva. Y a través de la vida, a través del tiempo, esos roles iban a continuar. Sin duda alguna, en el tiempo, en el siglo XXI en el que estamos viviendo hoy, estos roles han ido cambiando, o podemos decir que han ido evolucionando. Y tal vez hemos visto que tanto los hombres como las mujeres han tenido que jugar algunos roles diferentes, o tal vez puedo decir intercambiar, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra del Señor nos sigue diciendo o nos sigue definiendo cuáles son esos roles. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes los roles del hombre en el matrimonio y los roles de la esposa. Hoy entendemos que el hombre juega un papel muy importante en el matrimonio, y su rol es ser esposo, padre, proveedor, protector, líder, amigo, hombre, y por qué no decir hombre, manteniendo su identidad masculina. Veamos estos roles del varón de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia define que debe de hacer el hombre en el matrimonio, en la familia? Efesios capítulo 5, versículo 25 dice que el hombre debe de amar a su mujer. Así que podemos decir que el primer rol o la primera cosa que el hombre tiene que hacer es amar a su mujer, cuidarla, protegerla, pero sobre todo amarla. Muchas veces como varones se nos olvida cuán importante es el hecho de amar a nuestra esposa. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4 dice que el hombre es el sacerdote espiritual o el líder espiritual del hogar. Quiere decir que nosotros los varones somos los responsables de la vida espiritual de nuestra familia, de la vida espiritual de nuestros hijos, de la vida espiritual de nuestro cónyuge. Tal vez ustedes han escuchado que dicen por allí que cada quien debe de valerse por sí mismo o debe de tomar responsabilidad de su propia vida espiritual. Y sí, es verdad, pero es verdad cuando tú estás soltero, tú dependes de ti mismo. Pero cuando tú estás casado, ya ahora la responsabilidad tuya no es solamente de ti, pero también es responsabilidad de tu familia. Eres responsable de tu esposa y de tus hijos. Por eso es que la palabra del Señor nos dice ahí en 1 Corintios 11, 3, 4, que nosotros los varones somos los sacerdotes espirituales de la familia, del hogar. ¿Quién debe de tomar la iniciativa entonces para leer la palabra de Dios, para invitar a la familia a ir a la iglesia, para orar, para tener el culto familiar? Somos nosotros los varones. Claro, como decíamos al principio, los tiempos han ido cambiando y hemos tenido que tal vez pedir la ayuda de nuestro cónyuge, y por cuestiones del trabajo o otras cosas, las mujeres han tomado ese rol, pero ese rol no les corresponde a las mujeres, sino a nosotros los varones, porque Dios nos ha puesto a nosotros como los sacerdotes de nuestro hogar, los sacerdotes de nuestra familia, y ese es un rol que todos los varones debemos de tomar seriamente, porque tiene que ver con la salvación de nuestra esposa y con la salvación de nuestros hijos y de cada uno de nosotros como familia. Así que el hombre debe ser el primero en ofrendar, para que sus hijos
aprendan que eso es lo que la palabra de Dios pide de cada uno de nosotros. Pero recuerden que nuestros hijos aprenden a través del testimonio. Lo que ellos ven, eso es lo que van a hacer. Por ende, si nosotros como padres ofrendamos, somos fieles a Dios en el diezmo, en las ofrendas, nuestros hijos también lo serán. El hombre debe ser el primero en orar. No podemos esperar que nuestros hijos oren si no nos ven a nosotros orando, si no nos ven a nosotros abriendo la palabra de Dios. Por eso nosotros los hombres, los varones, necesitamos ser los primeros en orar, ser los primeros en abrir a la Biblia, ser los primeros en levantarnos para ir a la iglesia. Porque cuando nuestros hijos ven que nosotros estamos haciendo esto, lo harán a través de nuestro testimonio. Y no tendremos tanto que estarles diciendo, vamos, hazlo. No, porque ellos lo van a ver en nosotros. Porque los hijos quieren ser como los padres. Así que el hombre debe de ser el primero en orar. El hombre debe de ser el primero en adorar. Como les decía, el que se levanta, se arregla, está listo para ir a la iglesia. Y cuando los hijos ven ese deseo en el corazón del padre, ellos también quieren hacerlo. Por ende, nosotros los varones debemos de poner esa prioridad importante en nuestras vidas. Les decíamos que el hombre, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, que el hombre es el nutridor emocional del hogar. Por ende, nosotros los varones necesitamos nutrir a nuestra familia, no solamente de amor, pero también de todas las cosas que son necesarias para el fortalecimiento de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestra esposa. Y me refiero entonces a ser el proveedor, al que provee para la familia, al que cuida a su familia. Eclesiastés 9:10 y 1 Timoteo 3:8 dice que nosotros debemos ser el proveedor del hogar. Así que debemos de proveer para nuestra familia también. Hemos hablado entonces del rol del varón, del rol del hombre. Pero vamos a hablar ahora del rol de la mujer. ¿Cuáles son los roles de la mujer? No cabe duda que la mujer es esposa, madre, hoy por hoy profesional administradora, sostén emocional del hogar, ama de casa, o tal vez podríamos decir administradora del hogar, que creo que suena mucho mejor. Y ser mujer. Ser mujer, estamos mencionando de que mantiene su identidad y su femineidad, que es importante, no cambia. El rol del hombre y el rol de la mujer son importantes en la vida de la familia. Así que la mujer mantiene su identidad y su femineidad porque así es como Dios la hizo desde el principio. Vamos a hablar entonces ahora de los roles de la mujer según la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice que la mujer debe de ser la ayuda idónea de su marido. Así que el primer rol que desempeña la esposa es ser una ayuda idónea, ser un apoyo para su esposo. No ser una carga, sino un apoyo. Alguien que está allí para apoyarlo físicamente, emocionalmente, espiritualmente y en todas las áreas de la vida del hogar y la familia. En Efesios capítulo 5, el versículo 22 al 24, dice que la mujer debe de someterse a su esposo. Y cuando la Biblia habla de someterse a su esposo, se está refiriendo de que tiene que estar bajo el liderazgo de su esposo. No desde el punto de vista de ser una mujer pisoteada, de ser mandada por el esposo y ser sumisa, dejando que el esposo tome el control y no haga de que la esposa viva su propia vida. No, la palabra del Señor no está hablando de eso. Está hablando de someterse a su esposo de acuerdo al amor que hay entre los dos, sabiendo de que el esposo está sometido a Dios. Y como él se ha sometido a Dios, ahora él va a amar, proteger, cuidar y si es posible, dice la palabra del Señor, entregar su propia vida por su esposa. Así que si el esposo sigue el consejo de Dios, la esposa ahora también podrá someterse al esposo porque el esposo va a cuidarla y protegerla y ella entonces en amor se va a someter, va a hacer esa ayuda idónea, va a estar allí para él y lo va a apoyar y lo va a ayudar y va a permitir que él sea el líder de su familia y de su hogar.
En Efesios 5:33 también dice que la mujer debe de respetar a su marido. ¿Y cuán importante es esto, mis queridas amigas, damas, esposas? Cuando el hombre ama a su mujer y la mujer respeta a su marido, entonces hay éxito en la vida de la familia. Pero cuando la mujer le falta el respeto a su marido, entonces empiezan a haber diferentes problemas y situaciones y conflictos en el hogar. Por eso es importante que la mujer respete a su marido. ¿Y cómo respetamos? ¿Cómo respeta la mujer a su marido? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es simplemente dándole el lugar que le corresponde a su esposo. La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Entonces, mis queridas esposas, denle ese lugar a su esposo. Permitan que él tome el rol de la cabeza del hogar, de ser el líder de la familia. No lo tomen ustedes. En Génesis 3:16 dice la palabra de Dios que la mujer fue hecha para tener y educar a sus hijos. No cabe duda que este es el rol más bello que tiene la mujer. Y es el don que Dios le ha dado de ser procreadora con Dios. O sea que ella tiene la capacidad de crear un ser humano junto con Dios, junto con el esposo. Ese don maravilloso que nace de su vientre un hijo, un bebé. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 también dice que la mujer, el rol de la mujer es cumplir sexualmente con su esposo. Quiere decir que no solamente ella, por supuesto, el hombre también debe de cumplir con su esposa. Pero este es uno de los roles que la palabra de Dios nos dice que la mujer debe de tener o debe de hacer, cumplir con las necesidades del varón sexualmente. Ahora, otra vez, aquí podemos decir que todo esto tiene que ser hecho en unidad, en armonía y en amor. No solamente cuando el hombre quiere, desea, sino cuando los dos quieren y cuando los dos lo desean y lo hacen en amor. Y no, la esposa se da cuenta que no está siendo forzada, sino que lo está haciendo porque ella también lo desea, porque también es una necesidad que tanto ella como su esposo tienen. Entonces es algo que ella lo va a hacer porque ella ama a su cónyuge. Así que, mis queridos hermanos y amigos, los roles del hombre en el matrimonio en el día de hoy han cambiado. No son los mismos. Les decía, el hogar, el matrimonio y los hijos no son solo de uno, sino de los dos. Y cada miembro de la pareja debe de evaluar los roles y expectativas que tiene frente a su cónyuge y ajustarlos a las necesidades reales de la pareja y de su hogar. Comunicación clara es importante y muy preciso cuando nosotros estamos hablando sobre cuáles son los roles que debemos desempeñar tanto el esposo como la esposa. Por eso la buena comunicación siempre será una herramienta importantísima en este proceso. Vivimos en el siglo XXI, algunas cosas han cambiado. Vemos que muchas veces la esposa tiene que salir a trabajar y el esposo se tiene que quedar en la casa. El esposo tiene que cuidar de sus hijos, mientras que la esposa tiene la oportunidad de salir y trabajar. Eso ha cambiado. Lo importante es que alguien esté en el hogar, que alguien cuide de esos hijos, que alguien eduque a esos hijos. Y vemos algunas otras cosas que han ido cambiando por la forma en cómo estamos viviendo hoy. Anteriormente, la esposa se quedaba en el hogar, ayudaba en el hogar, trabajaba en el hogar, limpiaba, cocinaba, planchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que hay que hacer en el hogar. Pero hoy, por el tiempo en el que estamos viviendo, la presión social, parece que el tiempo se esfuma cada vez más rápido. Entonces, ya no es solamente, podemos decir así, el trabajo de uno, sino ahora es un complemento. El esposo ayuda, la esposa ayuda, los hijos ayudan. Así que ahora es un complemento donde los tres, padres, papá, mamá e hijos, apoyan en el hogar para poder salir adelante y tener éxito en la familia. Recuerden que nuestra meta es restaurar, educar y edificar hogares para el reino de Dios.